Te damos la bienvenida a un culto más en español desde la iglesia ABA en Florianópolis. Y te invitamos para que nos acompañes en este tiempo de adoración y de exaltación al Rey de Reyes, al que vive, al que reina. Amén. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ahora te invito, mi hermano, que juntos pongamos a Venezuela delante de nuestro Dios. Sabemos que son tiempos difíciles, que son tiempos complicados, pero también nosotros creemos que la respuesta solamente puede venir de nuestro Dios. Nosotros, así como nuestro Señor Jesús, ahí en el Getsemaní, decía: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Nosotros también oramos de la misma manera y creemos que lo que tiene que ocurrir en Venezuela es la voluntad de Dios. No esperamos otra cosa. Padre, en esta hora, juntos, Señor, con mis hermanos, queremos poner a Venezuela delante de ti. Señor, nosotros clamamos a ti porque queremos, Dios, que la respuesta, Señor, para Venezuela venga, Señor, solamente de ti. Padre, te pedimos perdón por todos los pecados que hemos podido cometer en nuestra tierra. Mas, Señor, mira, oh Dios, tu pueblo, mira, Señor, el clamor, Padre, en esta hora. Señor, nosotros te pedimos para que cese toda violencia en medio de ese territorio. Padre, para que cese el derramamiento, Señor, de sangre inocente. Te pedimos, Señor, por una reconciliación nacional. Padre, que cese el odio, que cese los conflictos, que cese, Señor, las disputas, Padre, entre hermanos. Padre, nosotros también ponemos delante de ti a todas las personas que
que ocupan cargos de autoridad. Tu palabra dice que nosotros debemos orar, Señor, por los que están en eminencia, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Padre, tú también entregaste tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. Señor, te pedimos para que pongas en ellos temor reverente. Padre, para que ellos vuelvan su mirada a ti, Señor. Padre, oramos también por la iglesia en Venezuela, por cada pastor, Señor, por cada líder, por cada creyente, Dios, que, Señor, siguen en obediencia a ti, Señor, llevando las buenas nuevas, predicando el Evangelio de Dios, Señor. Padre, renueva las fuerzas de mis hermanos, Señor, oramos por los médicos, por las enfermeras, Señor. Padre, para que seas tú, Señor, renovando la fuerza de cada uno de ellos en estos tiempos difíciles. Oramos, Señor, por los enfermos en medio de mi país, Señor. Nosotros creemos, Dios, que tú continúas haciendo milagros, Señor. Padre, te pedimos para que esas medicinas lleguen, para que los recursos lleguen. Dios, te damos a ti, Señor, toda gloria. Padre, te damos a ti, Señor, toda honra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Qué bueno es poder ser partícipes en estos tiempos de adoración. De verdad que es un privilegio nosotros poder estar juntos como hermanos exaltando a nuestro Dios. Y ahora te invito para que nos acompañes también en otra forma de adorar. Lo que de gracia hemos recibido, dice la Escritura, que de gracia debemos dar. Nosotros como creyentes entendemos que todo y cada una de las cosas que tenemos ha sido Dios en su misericordia, Dios en su amor que nos ha bendecido. Y de eso nosotros traemos a su casa, traemos solamente el 10% a su casa. Entonces yo te invito para que participemos juntos en este tiempo de ofrendar, de diezmar, de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a orar juntos por esos diezmos, por esas ofrendas. Padre, te damos gracias, Dios, Señor, por el privilegio que nosotros tenemos como hijos tuyos de participar en los diezmos, en las ofrendas. Entendemos, Señor, que traemos a tu casa de lo que ya tú nos has dado, que te ha placido, Señor, a ti bendecirnos, que te ha placido, Señor, a ti suplir nuestras necesidades. Nosotros reconocemos que es por tu misericordia, Señor, que a nosotros no nos falta. Te damos gracias, Dios, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, que también en obediencia, Señor, participan con nosotros juntos. Ponemos delante de ti, Señor, aquellos que no han podido diezmar, aquellos que no han podido ofrendar. Solamente tú, Señor, conoces la necesidad de cada uno de ellos, pero también te pedimos, Padre, Señor, por aquellos que están buscando trabajo, por aquellos que están buscando empleo, en el lugar que se encuentren, Señor. Padre, que se abran puertas, que esos currículos lleguen a las personas correctas. Oh Dios, Padre, también ponemos a la dirección y a la administración de esta iglesia delante de ti, que seas tú, Señor, colocando temor reverente en el corazón de cada uno de ellos, que seas tú, Señor, guiándolo para que den el uso correcto conforme a tu voluntad. Te damos a ti, Señor, toda gloria, te damos a ti, Señor, toda honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, yo te invito esta noche, mi hermano, que me acompañes en el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. El libro de Romanos está ubicado después del libro de Hechos. Te vas a encontrar los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, posteriormente el libro de Hechos e inmediatamente el libro de Romanos. El libro de Romanos, que en realidad es una carta, es la primera carta del apóstol Pablo que nos encontramos en la Biblia, aunque no es la primera carta escrita por el apóstol, pero en su ubicación dentro de la Biblia es la primera carta que nosotros nos vamos a encontrar. Ahora, cuando uno lee en su totalidad esta carta, hay cosas que a mí me llaman la atención con respecto a la vida del apóstol Pablo, y una de las cosas que del apóstol Pablo es esa pasión, ¿no? Yo quisiera también, y les confieso, que quisiera tener esa pasión que demuestra el apóstol Pablo, que se percibe a través de sus cartas, a través de sus escritos, a la hora de predicar el Evangelio de Dios.
en esta carta nosotros vemos un hombre que piensa en términos del Evangelio de Dios, vemos un hombre que su vida está consagrada a predicar el Evangelio de Dios, que su vida tiene sentido solamente cuando él está siendo obediente para llevar estas buenas nuevas, ¿no? Entonces, todo, y usted lo ve reflejado en este libro, todo en torno al apóstol Pablo giraba en predicar el Evangelio de Dios. Yo en lo particular he leído muchas veces la carta del libro de Romanos, no sé, creo que conjuntamente con el Evangelio de Juan es uno de los libros que más leo en la Biblia. Y por eso muchas veces usted me va a ver citándolo a la hora de que estoy predicando, me va a ver citándolo a la hora que estoy conversando con alguien con respecto a la palabra de Dios. Yo en la medida que he leído este libro, yo siento, ¿no? Y es lo que comparto con muchas personas, que he vivido esa experiencia que uno llama como una experiencia eureka, ¿no? Que yo decía, cónchale, esto está aquí. Y cada vez que lo leo, cónchale, esto está aquí, esto estaba aquí, ¿cómo es posible que yo no lo haya visto? Y he entendido en el tiempo que ha sido la misericordia de Dios que me ha permitido ir entendiendo cosas. Y que cuando yo leo y me voy a los evangelios, es como que se va ampliando un poco más mi visión. La carta o el libro de Romanos para mí ha significado una experiencia liberadora porque el estudio de esta carta, porque comenzó un conflicto entre lo que venía escuchando, me venían diciendo, ¿no? Muchas cosas que yo venía escuchando, que me venían repitiendo, que generaban cierta duda para mí, y que cuando yo comienzo a leer el libro de Romanos, conjuntamente por supuesto con toda la Biblia, pero específicamente en el libro de Romanos, se comienza a generar un conflicto porque percibía que había una diferencia entre algunas enseñanzas que yo estaba recibiendo y lo que me estaba diciendo la palabra de Dios. Y fue a través del libro romano que yo fui como que experimentando ese proceso de liberación. Le doy gracias a Dios de verdad, porque me ha ido conjuntamente con toda su palabra revelada en las Escrituras, me ha ido sacando un poco de esas tinieblas, de esas falsas enseñanzas. Y que bueno, Dios ha ido poniendo las personas correctas en el camino, ¿no? Y lejos, realmente lejos de poder ser una autoridad, simplemente me gustaría motivarte esta noche. Vamos a leer solamente 3 versículos, pero me gustaría motivarte esta noche, que el Señor tocara tu vida y que al finalizar esta predicación tú te movieras a leer por lo menos el primer capítulo de esta carta. Vamos a leer versículo 1, vamos a leer versículo 2 y 3. Abre tu Biblia, libro de Romanos, acompáñame. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Nosotros estamos acostumbrados a una estructura de cartas. Bueno, hoy en día casi no se usan cartas, más se redactan correos electrónicos, email, ¿no? Y generalmente cuando nosotros redactamos un correo, cuando tenemos que redactar una carta, la estructura que nosotros utilizamos, en primer lugar se coloca a quién va dirigida la carta. Posteriormente tú te encuentras el contenido de la carta, muchas veces dependiendo de la situación, una breve introducción o posiblemente vas directo al tema, y por último y al final se coloca quién es el que está escribiendo la carta. Pero en este caso nosotros nos encontramos que hay una estructura diferente, y por eso que muchas veces no se percibe que es una carta, ¿no? Esta es una estructura común de ese tiempo. Y en primer lugar nos encontramos quién es el que escribe la carta, y en este caso Pablo se presenta, ¿no? como el autor de esta carta.
Posteriormente nos encontramos con un pequeño prefacio que abarca 5 o 6 versículos, y ya en el versículo 7 nos damos cuenta a quién va dirigido. En el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma. Y a quién va dirigida la carta es lo que le da el título, este libro, que, como les dije, es una carta del apóstol Pablo. Ahora, aquí no queda duda de quién es el autor, aun cuando siempre hay quien quiere introducir la duda. Hay un consenso, y se pudiese decir que hay un consenso universal de que el autor indiscutiblemente es el apóstol Pablo. Ahora, nosotros nos vamos a quedar solamente en el versículo 1 esta noche. Como te decía, espero que Dios toque tu corazón, que te motives esta noche y que por lo menos leas el capítulo 1 del libro de Romanos. Cuando la gente me pregunta a mí: Luis, ¿qué libro tú me recomiendas para comenzar a leer las Escrituras? Yo por lo general le digo: bueno, comienza por el libro, por el Evangelio de Juan. Posteriormente lee el resto de los evangelios y después vete a la carta de Romanos, ¿no? Generalmente es el orden que yo les recomiendo. No sé, de repente tú tienes otro orden a la hora, pero generalmente así es el orden que yo le recomiendo a las personas cuando están comenzando en este caminar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros nos encontramos en esta carta? ¿Qué es lo primero que el apóstol Pablo nos enseña? Cuando Pablo se presenta, dice Pablo nos está hablando en primer lugar de identidad. Y en el libro de Hechos, el libro que precede la carta de Romanos, en su capítulo 9, nosotros nos encontramos la conversión del apóstol Pablo. Pablo, que se llama Saúl, deja de llamarse Saúl después de su conversión, él comienza a llamarse Pablo. El significado del nombre Pablo, de acuerdo al diccionario, es pequeño. Es decir, que cuando Pablo se presenta a esta iglesia, y un dato interesante, que es una iglesia que no había visitado, cuando Pablo se presenta, él dice: yo soy Pablo, o sea, yo soy pequeño. Ahora, Pablo está siendo ahí consecuente con declaraciones que ya él había dicho de sí mismo. Cuando nosotros nos vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 29, Pablo dice de sí mismo, Pablo dice: porque yo soy el más pequeño. Pablo, que significa pequeño, en lo particular yo creo que cuando él dice, está usando ese nombre, no necesariamente está haciendo mención a su estatura, sino que él está haciendo mención a su condición con respecto al mensaje que yo estoy llevando. O sea, yo soy pequeño, yo soy insignificante con respecto a lo que yo te quiero decir. O sea, el mensajero en este caso no es importante, lo importante es el mensaje que te estoy llevando. Él dice: soy pequeño. Y él continúa diciendo que no soy digno, dice el apóstol Pablo, de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Cuando nosotros hablamos de identidad, hay una definición de identidad, quiero compartirte. Dice: la identidad es un conjunto de características propias que nos permiten distinguirnos de otro. O sea, esas características que nos permiten distinguirnos de otros es lo que define nuestra identidad. Ahora, nosotros como creyentes, nosotros como nacidos de nuevo, tenemos una identidad. Y esta identidad comienza por entender que somos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, hay un pasaje bastante conocido. Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mas todos, hablando de Jesús, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Tú tienes una identidad y yo tengo una identidad. Y nuestra identidad comienza por entender que nosotros somos hijos de Dios. Es verdad, tenemos una filiación terrenal, tenemos padres terrenales a los cuales debemos honrar, pero también tenemos una filiación celestial. Somos hijos de Dios, es un Padre al que también, primeramente, nosotros deberíamos honrar. Entonces, el ser hecho hijos de Dios debería producir en nosotros ciertas actitudes y ciertas conductas que sean cónsonas con esa identidad. Y aquí mismo en este versículo vamos a ver algunas características que Pablo menciona de sí mismo.
Y es un momento para que nosotros nos observemos hacia adentro y veamos si nosotros como hijos de Dios tenemos esas actitudes y tenemos ese comportamiento, esa conducta que se espera de alguien que se dice ser hijo de Dios. Pablo continúa, ahora, aquí hay algo que también Pablo está siendo cónsono con lo que él sabía de lo que Jesús había enseñado. En Mateos 20, 26, él dice, mas entre vosotros no será así. Vamos a leer el 25. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros, dice el Señor, no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, Pablo dice, yo soy pequeño. O sea, yo soy pequeño, y era cónsono ahí con lo que ya él sabía que nuestro Señor Jesús había enseñado. Y es justamente esa palabra con la que él continúa en el inicio de esta carta. Pablo inmediatamente dice, Pablo, pequeño, siervo. Recientemente tuvimos una exposición de la palabra del pastor Lucas aquí en la iglesia y hacía mención de esto, pero voy a añadir solamente algunas cosas. El pastor hizo una exposición bastante extensa y les recomiendo que lo busquen en el canal de YouTube con respecto a esta palabra. La palabra siervo se refería a alguien que dice que alguien que sirve, voluntaria o involuntariamente. En este caso, estamos hablando de alguien que sirve voluntariamente. Pablo podía hacer uso de otro tipo de presentación y tenía cómo hacer otro tipo de presentación, pero nosotros sabemos por lo que él nos dice en el libro de Filipenses que él consideraba todo eso como basura. Pablo podía hablar de su conversión, testimonio que pudiese dejar una audiencia impactada, mas Pablo prefiere inmediatamente que usa la palabra Pablo, yo pequeño, la palabra inmediata que él utiliza es siervo, que es sinónimo de la palabra esclavo. Él dice, soy Pablo, siervo, o Pablo, esclavo. Alguien que sirve voluntariamente, dice, persona recta que atesora. Y preste atención a esto, un siervo es una persona que atesora las órdenes, y no solamente que las atesora, sino que las cumple. Y ahí está otra definición. Pablo se presenta aquí, para los ciudadanos romanos, judíos, griegos de aquella época, utilizar esta palabra tenía un sentido bastante amplio. Ya ellos estaban entendiendo que Pablo estaba haciendo mención a que yo soy alguien que he recibido órdenes, pero no solamente que he recibido órdenes, sino que yo las estoy cumpliendo. Yo estoy siendo sumiso y estoy siendo obediente al que es mi Señor. Cuando se utiliza la palabra siervo, también se hace referencia a alguien que es leal. Y como les decía, la palabra siervo es una palabra que es sinónimo de esclavo. Pablo le está diciendo, yo no soy dueño de mi propia vida, ni tú eres dueño de tu propia vida. Pablo dice, yo no soy dueño, alguien me compró. Él dice, y lo deja claro inmediatamente, dice, siervo de Jesucristo. Él dice, yo tengo un dueño, alguien me compró, alguien pagó un precio por mí, yo soy esclavo. Y dice, esclavo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo es una palabra que denota una relación de dependencia con otra persona. Es decir, yo Pablo, yo dependo de Jesús. Yo dependo de Jesús. Es usada para demostrar su adhesión a otra persona. Era una palabra que era utilizada en ese contexto para denotar esa adhesión a otra persona. Entonces Pablo dice, yo no solamente yo soy siervo, soy esclavo, dependo de Jesús, estoy adherido a Jesús, ¿no? Entonces Pablo inmediatamente deja claro, soy Pablo pequeño, pero yo estoy aquí en obediencia, en adhesión, en lealtad, en sumisión a aquel que pagó un precio
por mí. Hace poco te decía que Juan 1:12, en la Escritura nos dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si las Escrituras nos dice que no todos somos hijos de Dios, o somos hijos de Dios o no lo somos, ahí no hay una opción. Y esto no lo digo en términos de ser chocante, porque pareciera que suena ofensivo incluso entre algunos creyentes, ¿no? Pero eso es lo que está establecido ahí en la palabra de Dios y es algo que nosotros no podemos negar, no podemos contradecir. Y así mismo ocurre con lo que te voy a decir ahorita. Nosotros o somos siervos de Jesucristo o somos siervos del pecado. Somos esclavos de Jesucristo o somos esclavos del pecado. Aquí no existe una tercera opción. Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel, dice, solo dice Jesús, nuestro Señor Jesús, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, como te decía, aquí no hay una tercera opción. Y entonces cabe preguntarnos, ¿de quién estoy siendo yo siervo? ¿De quién estoy siendo yo esclavo? ¿Estoy siendo siervo de Jesús o estoy siendo siervo o esclavo del pecado? Ahí es lo que te voy a decir, y eso revela inmediatamente de quién somos nosotros siervos. La respuesta que yo doy a las circunstancias, cómo me conduzco, cómo yo reacciono, eso es una evidencia a quién es el Señor de mi vida. Y es bueno siempre nosotros autoexaminarnos, tenemos esa capacidad. Entonces, debemos mirarnos hacia adentro y hacernos esa pregunta. ¿Sabes? Estoy diciendo, Señor, tú eres mi Dios, pero en mi vida realmente está reflejando eso. Pablo continúa, y es el tercer punto. Él dice, Pablo, llamado, nos dice el apóstol Pablo, llamado, Romanos 8:1, 1:1, ¿dónde estábamos? Llamado a ser apóstol, dice el apóstol Pablo, yo he sido llamado. Y esta es una palabra que también era conocida principalmente por los judíos, porque eso fue lo que aconteció con muchos con los profetas del Antiguo Testamento, no con muchos, lo que aconteció con los profetas del Antiguo Testamento, hombres que fueron llamados por Dios, no porque fuesen posiblemente los mejores que habían sobre la faz de la tierra en ese momento, pero eran obedientes, eran leales, celosos de Dios. Y Pablo dice, yo he sido llamado. A veces yo pienso, cuando he conversado, y a veces me quedo pensando cuando hago estas conversaciones con algunos hermanos, que ellos tienen como alguna duda con respecto si ellos han sido llamados, ¿no? Y es interesante porque a veces creemos que tenemos un llamado para ser profetas, apóstoles, no sé. Lo que sí es cierto, lo que sí está claro es que nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Dios te dio dones, Dios te dio talentos, Dios te dio capacidades y todo eso es con un propósito, para invertirlos en el reino de Dios, para que nosotros prediquemos, para que contribuyamos con lo que Dios nos ha dado a la expansión del Evangelio. Deja de pensar un poco para qué, el por qué nos lo dice el Señor en su propia palabra. Cada uno de nosotros somos importantes dentro del reino de Dios. No hay un trabajo insignificante, y eso lo compartía con el grupo de YC, la célula que nos reunimos. Y aprovecho para invitarte, si estás aquí en la región de Florianópolis y quieres compartirle la palabra en español, nos reunimos en la región de Abrao. Y yo les compartía justamente eso, yo les decía, el trabajo que cada uno de nosotros es un trabajo importante, no es insignificante en el reino de Dios, cada uno hace conforme a lo que Dios nos ha dado. Entonces Pablo dice, yo he sido llamado, y he sido llamado con un propósito, a ser apóstol. Posteriormente continúa diciendo,
y es el punto 4, he sido apartado. Y muchas veces nosotros esta palabra apartado, nosotros le damos una connotación negativa. Cuando se usa esta palabra, generalmente hacemos mención a todo lo que venimos dejando. Aunque yo dejé tal cosa, yo dejé lo otro, yo dejé aquello, ¿no? A veces como que inclusive se extrañara eso que se dejó. Pablo dice, yo he sido apartado. Entonces nosotros, este punto está unido con el punto anterior, nosotros hemos sido apartados con un propósito, hemos sido apartados para, no es irrelevante lo que nosotros dejamos atrás, proseguimos a la meta. Nosotros hemos sido apartados hay un propósito, para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas. El Evangelio son buenas nuevas. Y si algo necesita la humanidad conocer en este momento, son esas buenas. Cualquier otra buena noticia es una buena noticia transitoria, pero las buenas nuevas del Evangelio son buenas nuevas eternas. Y en este versículo, y para concluir, Pablo termina diciendo, para el Evangelio de Dios. Pablo deja completamente claro con lo que te decía al principio. Yo soy pequeño, yo soy insignificante con este mensaje. Lo que yo te estoy trayendo, eso es lo que es importante. Porque ese mensaje que yo te estoy trayendo tiene un dueño. Ese evangelio no es el evangelio de Pablo, como algunos quieren a veces decir. Ese evangelio es el evangelio de Dios. Fue concebido por Dios, fue creado por Dios, fue ejecutado por Dios, fue llevado por nuestro Señor Jesús a la cruz del Calvario. Para Él y solo de Él es la gloria. Pablo dice más adelante, Él es el justo y Él es el que justifica. Entonces, Pablo dice, esto que yo te estoy trayendo, este mensaje que quiero compartir contigo, este mensaje tiene un dueño, tiene un origen, es el Evangelio de Dios. Entonces, mi hermano, y como te decía, ya para cerrar, es un momento de reflexión, es un momento de nosotros mirarnos. Estamos claros que tenemos una identidad. Vivimos tiempos de confusión, tiempos en que la gente ni siquiera sabe lo que es. Nosotros como creyentes no podemos caer en ese terreno. Hay momentos de depresión. Nosotros como creyentes no podemos caer en ese terreno. Tenemos una identidad, tenemos un dueño, debemos ser obedientes y debemos ser leales a aquel que nos compró. Y que no nos compró con cualquier cosa. Nos compró con la sangre de nuestro Señor Jesús que fue derramada en esa cruz del Calvario. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es pura, porque tu palabra es perfecta. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú toques la mente, Padre, toca los corazones de aquellos hermanos que me están viendo en esta hora. Señor, inquiétalo para que ellos continúen leyendo tu palabra, para que ellos, Señor, se aviven en buscar, Señor, de tu presencia. Padre, bendice a mis hermanos, guárdalos en el lugar donde quiera que ellos se encuentren. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, te damos a ti, Señor, toda la honra, porque solamente tú eres digno de ser adorado, de ser exaltado. Amén.